Profe, falta María Fernanda. Y no sabes si, porque no se ha podido conectar. No sé, esperé a ver, yo le pregunto. Sí, de pronto fue que tuvo algún inconveniente con el internet, que es que hoy el internet amaneció como malo en muchas partes. Profe, ya le digo, esperé a ver si se conecta. Sí, esperemos otro momentico a ver si de pronto Dale, aparece. profe. Niñas, hasta aquí, ¿cómo vamos? Niños y niñas, ¿dónde está John? John, Él tampoco se ha podido conectar. no, John no está. Bien, es complicado porque hay que aprenderse muchas cosas. Es demasiada información. mm, Y luego de estas clases virtuales, ustedes deben pasar todo lo que está en las diapositivas al cuaderno. Si les queda alguna duda con lo que se dijo en clase, ¿qué pueden hacer? Entrar a Q10 y volver a mirar los videos. Ujú. Descargar los videos y Como repasar una las clases. ventaja, profe. Profe, ya Mafe me escribió que ya se va a conectar. Ah, bueno. John, falta John y María Alejandra. Que cuando uno se mete ahí a acudir parece que estuviera. Profe, ya esa soy yo. Ah, María Alejandra. Pueden entrar a Q10 y volver a ver las clases, la repetición de las clases en los videos que están ahí montados. Todos los días se están montando los videos de las clases. John no se ha conectado todavía, ¿cierto? No, profe. Y le escribieron. No, espere, profe, yo le escribo por el grupo. Profe, el jueves cumpleaños Yesenia. El jueves. Ah, pero el jueves es Jueves Santo, que no tenemos clase. Hay que hacerle la bullita así sea por el grupo de WhatsApp. Un Jueves Santo y en Sí. cuarentena, ay Dios mío. Qué pecado. No puede pecar. Como es de canzona. Es que muy charra. Profe, como yo no responde, hagámosle, ¿no? Pues Sí, sí, vamos a continuar y bueno, ya les dejamos el mensaje en el grupo. eso. Vamos en que las vértebras, o sea, los huesos que componen la columna vertebral está compuesta por unos huesos que se llaman vértebras. La columna vertebral es como un cilindro flexible y resistente que se presiona en sentidos anterior, posterior, lateral y también gira. Y se divide en 5 secciones. La parte cervical, que es esta parte que ven aquí naranjada o rojita. Torácica, que es la verde, esta parte verde. La lumbar, que es esta moradita, que está compuesta por 5 vértebras. La columna cervical está compuesta por 7 vértebras, la columna torácica por 12, la lumbar por 5 y le sigue la parte sacra y el coxis. Por eso está compuesta la columna, por todas estas vértebras que están aquí, de la parte cervical, la torácica y la lumbar. Por el sacro y el coxis. Esas vértebras
debemos manejarlas. ¿Por qué? Cuando estemos facturando tomografías, necesitamos saber los espacios que existen entre cada una de estas vértebras en cada tipo de columna. Porque según eso y según las vértebras que estudien en las tomografías, vamos a facturar. Entonces necesitamos conocer este dato. ¿Cuántos espacios, cuántas vértebras? Si la columna cervical está compuesta por 7 vértebras, ¿cuántos espacios hay dentro de esas 7 vértebras? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? ¿Cuántos espacios pueden haber aquí en esta columna cervical que está compuesta por 7 vértebras? Niñas y niños, niñas. Profe, no sé. 1, no. No, profe, no. No. Espacios. Entre cada vértebra 1, hay un espacio. No. Aquí hay 3 vértebras. ¿Cuántos espacios hay dentro de estas 3 vértebras? 2. Aquí hay 3 vértebras. Esa sería una. Esta sería la otra vértebra. 6. Y esta es otra vértebra. Entre las vértebras, ¿cuál es la primera vértebra? El celular. Entre el celular y el lapicero, ¿cuántos espacios hay aquí? Entre el celular y el lapicero. Profe, no se le entiende nada. Niñas, ¿me están escuchando ahí? Sí, ahí sí. Aquí hay 3 vértebras. ¿Cuál es la primera vértebra? El celular. ¿Cuál es la segunda vértebra? El lapicero. ¿Cuál es la tercera vértebra? El cuaderno. ¿Cuántos espacios hay entre el celular y el lapicero? 3. 2 espacios. Esto es 1. 1. ¿Cuántos espacios hay entre el lapicero y el cuaderno? 1. 1. ¿Y 1 y 1 suman cuánto? 2. 2. Ay. ¿Y cuántas vértebras son? 3. 3. Exactamente. O sea, que entre 7 vértebras yo tengo 6 espacios. Entre 12 vértebras yo tengo 11 espacios. Entre 5 vértebras yo tengo 4 espacios. ¿Tienen dudas? no. Profe, ¿me puede volver a explicar, por favor? Los espacios que hay entre las vértebras. Es el espacio que hay entre vértebra y vértebra, ¿cierto? Las vértebras están unidas, pero hay un espaciocito entre ellas. Esos espacios, entre vértebra y vértebra hay un espacio, ¿cierto? Esos espacios son los que vamos a tener en cuenta cuando estemos facturando las tomografías de la columna. Entonces acá hay un ejemplo, yo tengo aquí 3 vértebras, supongamos que estas son las 3 vértebras de la columna cervical. Esta es la C1, esta es la C2 y esta es la C3. Entre la C1 y la C2, ¿cuántos espacios hay? 1, dices que 1. 1, mírenlo aquí. ¿Qué separa esto de esto? Nada, un espacio, uno solo. ¿Cuántos espacios hay entre la vértebra 2 y la vértebra 3? 1. 1. O sea, entre vértebra y vértebra solamente hay un espacio. Si yo tengo 3 vértebras, tengo 2 espacios solamente que las separan a las 3. Hasta ahí nos queda claro. Sí, profe. Señora. Cavidad torácica. Se ubica entre la base del cuello y el diafragma. Sus paredes están formadas por las costillas, los músculos intercostales y las vértebras torácicas. Aquí están, las vértebras torácicas. Son esos huesos. Los músculos intercostales y las vértebras torácicas hacia dorsal. Contiene a los pulmones,
Miren que los pulmones están adentro. Cada uno encerrado en un saco membranoso llamado pleura. O sea, esa bolsita que cubre los pulmones se llama pleura. Entre el saco derecho y el izquierdo está el mediastino, que es un músculo, ¿cierto? Separado por tejido fibroso, donde se ubica el corazón, el esófago y el timo. La tráquea, los bronquios, la primera parte de la arteria aorta, las venas cavas, el conducto torácico y numerosos nervios, ganglios y vasos linfáticos. Todo eso se encuentra ¿en dónde? ¿En qué cavidad? Niñas. Torácica. La cavidad torácica. ¿Cómo se llama el saco membranoso que cubre los pulmones? Niñas. ¿Cómo se llama el saco membranoso que cubre los pulmones? Pleura. La pleura. ¿Qué más contiene la cavidad torácica? ¿Quién me dice aquí? Recordemos que contiene Mediastino. mediastino, ¿qué más? ¿El qué? El corazón. Corazón. ¿Qué más está ahí? El esófago. El esófago. El timo. La La tráquea. tráquea. ¿Qué más? Los bronquios. Los bronquios. La primera parte de la que Arteria aorta. de la arteria Aorta. aorta. Miren que nosotros no solamente tenemos arterias en la cabeza, tenemos arterias a lo largo de todo el cuerpo, ¿cierto? Está la aorta, la arteria femoral, las venas cavas, que son las que pasan por esta cavidad torácica, el conducto torácico y tenemos numerosos nervios, ganglios y vasos linfáticos en la cavidad torácica. En la cavidad abdominal que encontramos se sitúa entre la cavidad torácica y la cavidad pelviana. O sea, en medio de esas dos cavidades está la cavidad abdominal. Después de la cavidad torácica sigue la cavidad abdominal. Está encerrada por los músculos del abdomen en casi toda su extensión, salvo en dorsal, donde se encuentra la columna vertebral. La cavidad abdominal aloja a la mayoría de los órganos del sistema digestivo, a los riñones, a los uréteres, el vaso, la arteria aorta abdominal, la vena cava inferior y a numerosas ramificaciones de estos grandes vasos. Esos son los grandes vasos, la aorta abdominal, la vena cava inferior. Se consideran grandes vasos porque son por los que pasan la mayor parte de la sangre del cuerpo. Como así también a muchos nervios, ganglios y vasos linfáticos. Entonces, ¿cuáles son los órganos que contiene la cavidad abdominal? ¿Quién me dice? El sistema digestivo, a los riñones, Riñones, los uréteres, uréteres, y el riñón y el uréter hacen parte de ¿qué sistema? digestivo, no. Ah, no. ¿De cuál? Los riñones y los uréteres hacen parte de ¿cuál sistema? ¿El sistema qué? ¿Cuál es el sistema que nos ayuda a orinar? ¿El sistema qué? A desechar. urinario, El sistema urinario, el sistema excretor, ¿cierto? Se denomina sistema excretor o sistema urinario. El sistema urinario, los riñones y los uréteres, la arteria aorta abdominal, la vena cava inferior, que son los grandes vasos, para que lo tengamos en cuenta, son grandes vasos del cuerpo porque por ahí circula la mayor parte del volumen sanguíneo que nosotros tenemos. ¿Quién sabe cuántos litros de sangre puede tener una persona? ¿Quién sabe?
Niñas, ¿quién tiene ese dato? ¿Cuántos litros de sangre puede tener una persona en sus venas y en sus arterias? Niñas. ¿Quién me dice? 5 litros de sangre. ¿Quién tiene otro dato? Todos están de acuerdo que son 5 litros. ¿Quién dice que son 5 litros o quién dice que no? Niñas. Niñas. Caro, estás muy callada. Niñas, se le comió la lengua a los ratones. Profe, a mí se me está cayendo mucho el internet. Ustedes todas me están escuchando. Yo sí. ¿Quién no me está escuchando? Yo. ¿Quién más? Yo sí la estoy escuchando, pero a veces se entrecorta. ¿Quién sabe el dato de Y cuánto se me para todo el video. ¿Perdón? ¿Se les para el video? No están viendo la pantalla, no en la diapositiva. Niñas, todas me están escuchando bien y me están viendo. Sí. Todas. Sí, Entonces, Profe, sí. ¿qué dato les pregunté? ¿Cuál sería el promedio de sangre que puede tener una persona en sus venas y en sus arterias? Profe, eso no depende del peso. También, pero es un promedio de 5 litros. Está muy bien lo que me contestaron. Es un promedio de 5 litros. Depende de varios factores, del sexo, del peso, ¿cierto? Si es un hombre o si es una mujer. Pero es un promedio general de 5 litros de sangre. La cavidad abdominal se divide mediante líneas transversales y sagittales imaginarias para así describir la posición que adoptan los órganos que contienen. La división consiste en 2 líneas horizontales y 2 verticales que dan por resultado a 9 regiones abdominales. Las líneas verticales sagittales son perpendiculares al suelo y pasan por el pliegue de las ingles derecha e izquierda. La línea horizontal transversal superior pasa paralela al suelo por debajo de las últimas costillas. La horizontal lo hace a la altura de las crestas ilíacas de la cadera y de esta forma quedan delimitados 9 sectores. Ahorita los vamos a ver en un cuadro. 3 superiores, 3 centrales y 3 inferiores. O sea, en una especie de cuadro, ¿cierto? 3 superiores, 3 inferiores y 3 centrales. ¿Qué encontramos en la parte superior abdominal de la cavidad? El hipocondrio derecho, el epigastrio. ¿Epi qué quiere decir ahora que vimos terminología médica? ¿Quién se acuerda? Epi. Epigastrio. La palabra epi, ¿qué quiere decir? Niñas. Antes no. Epi quiere decir encima de. Epigastrio es encima de qué? Gastrio. ¿Qué quiere decir gastrio? Como del estómago no. Encima del estómago, muy bien. Entonces, cuando a las personas les da gastritis, ¿cómo dice la persona? ¿Me duele la qué? La boca del estómago. La boca del estómago, exactamente. Pero el médico no va a poner la boca del estómago. Paciente que presenta dolor epigástrico. ¿Dónde le duele? La parte superior del estómago. Eso es el dolor epigástrico.
¿Qué otros órganos componen la cavidad abdominal? El hipocondrio izquierdo. Los tres centrales de esa cavidad serían el flanco derecho, el mesogastrio y el flanco izquierdo. Y los tres inferiores serían la fosa ilíaca, el hipogastrio. Si el epigastrio es arriba, el hipogastrio es ¿a dónde? Abajo. Abajo, en la parte inferior del estómago. La fosa ilíaca izquierda son los que forman la parte de la cavidad pelviana, que hacen parte de toda la cavidad abdominal. Entonces aquí está. El hipocondrio, ¿por qué está conformado el hipocondrio? Que está aquí en esta primera parte. Miren aquí, si ven el numerito. El 1. Todas están viendo el 1 en el dibujo. Niñas, Sí, señora. ¿todas ven el 1? Sí. Hipocondrio derecho. ¿Cuáles son los órganos que conforman el hipocondrio derecho? ¿Quién me ayuda aquí? ¿El Pero qué? ya le voy a decir. El hígado, El hígado, vesícula biliar, parte superior del riñón derecho. y la parte superior del riñón derecho. Y está ubicado aquí donde está este numerito 1. Mírenlo aquí. Sigue el 2, el epigastrio, que habíamos dicho que el epigastrio es la parte ¿qué? Inferior o superior del estómago. Inferior. Epi. Inferior. No, epi Es es superior. superior, arriba. Epi es arriba, en la parte superior. Sí. ¿Qué órganos contienen este cuadradito que está aquí? Miren el cuadradito, aquí donde están todos estos 9 cuadrantes. Aquí en el 2 estamos ubicados. ¿Qué órganos hay ahí en ese 2? ¿El qué? El esófago, el estómago, cuerpo del páncreas y el esófago. El esófago, muy bien. Aquí. Seguimos con esta parte 3, superior. En la primera parte de la cavidad abdominal, en la parte superior, en el lado izquierdo. ¿Qué encontramos en el hipocondrio izquierdo? ¿Dónde está el 3? ¿Qué encontramos en el hipocondrio izquierdo? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda aquí? ¿Curvatura qué? Mayor En del el estómago. Curvatura mayor del estómago. ¿Qué más encontramos ahí? El vaso. El vaso. ¿Qué más? La parte superior del riñón izquierdo. ¿Qué más Y la encontramos? cola del páncreas. La cola del páncreas. Muy bien. En la parte media de la cavidad abdominal, en el lado derecho, se llama flanco derecho. ¿Qué encontramos en ese flanco? Parte inferior del riñón derecho. La parte inferior del riñón derecho. ¿Qué más? Colon ascendente. Y Intestino delgado. intestino delgado. En el mesogastrio, que es la parte central de la cavidad abdominal, donde está el 5, ¿qué encontramos en ese mesogastrio? El duodeno. Duodeno, Yeyuno y león. ¿Qué es eso, profe? ¿qué más encontramos? Cabeza del páncreas y colon transverso. El colon transverso. Y en la parte 6, que es el lado izquierdo, se llama flanco izquierdo. ¿Qué encontramos en ese flanco izquierdo? Cierto. ¿Qué hay La ahí? parte inferior del riñón izquierdo, ¿Qué el más? colon descendente y el intestino delgado. ¿Qué es descendente? ¿Quién me dice que es descendente? Es algo descendente. ¿Que va hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo.
Colon descendente, que desciende, que va hacia abajo. ¿Qué más? Intestino delgado, hace parte del flanco izquierdo, aquí donde está el 6. La cavidad central hacia el lado izquierdo abdominal. Y en la parte inferior abdominal, la última parte que encontramos aquí, en esta casilla 7, donde está aquí el dibujito. Fosa ilíaca derecha. ilíaca derecha. Sí, ¿y qué contiene esa fosa ilíaca derecha? El ciego, El ciego, el apéndice cercal, fecal. secal, Ajá, y el ovario y cuerno derecho. derecho. Este apéndice es el que extraen cuando la persona le da apendicitis. Este es el apéndice que extraen cuando a la persona se le inflama el apéndice. Lo deben sacar. La apendicectomía. Este es el apéndice que se extrae. ¿Dónde está ubicado? Aquí en la fosa ilíaca derecha. El Hipogastrio. hipogastrio, Esta parte central inferior del abdomen se llama hipogastrio. ¿Qué contiene? intestino delgado, yeyuno, Sí, el recto, la vejiga, el útero y la próstata y vesículas seminales. seminales. Muy bien. En el caso de los hombres, ¿cierto? En el caso de los hombres, las vesículas seminales y la próstata. Las mujeres no tenemos esto, solo los hombres. Próstata y vesículas seminales, solamente lo tienen los hombres. En esta posición 9, en la parte inferior de la cavidad abdominal, está la fosa ilíaca izquierda. ¿Qué encontramos ahí? El colon sigmoide, ¿Y qué más? el ovario y cuerno izquierdo. El ovario y el cuerno izquierdo. ¿Y ese cuerno cuál es? ¿Cómo se llama ese cuerno? Ese cuerno vendría siendo la ¿qué? No sé. Las trompas. Las trompas del falopio en el caso de las mujeres, ¿cierto? Cavidad pelviana. Es la parte final del tronco y está formada por huesos ilíacos y por la columna sacrococcígea hacia dorsal posterior. ¿Qué contiene la cavidad pelviana? ¿Quién me dice aquí qué contiene? La vejiga, La vejiga, el recto, el recto, el útero y órganos reproductores de ambos y ambos sexos. Una pregunta, ¿el hombre tiene útero? No. No, ¿cierto? Solamente la mujer. El útero en el caso de la mujer. Y los órganos reproductores dependiendo del sexo, ¿cierto? Si es hombre o mujer. Las cavidades abdominal y pelviana pueden estudiarse en conjunto, dando lugar a la cavidad abdominopélvica, ¿cierto? Entonces, cuando van a mirar alguna patología de la cavidad abdominal, generalmente las ayudas diagnósticas van a contener estas dos partes. ¿Qué tipos de ayudas diagnósticas? Las tomografías o las resonancias. Van a contener toda esta parte abdominal y pélvica. ¿Para qué? Para poder estudiar en conjunto todas esas cavidades. Niñas, ¿dudas hasta aquí? ¿Algo que no les haya quedado claro? Que yo sé que el tema es algo complejo porque esto está relacionado más que todo con la parte médica. Pero nosotros en nuestro día a día vamos a tener mucho contacto con las historias clínicas, con las descripciones operatorias, con los documentos asistenciales y necesitamos conocer esa terminología que hay ahí porque nosotros vamos a pedir autorizaciones de esos servicios y vamos a facturar los servicios que realizan los médicos. Entonces necesitamos conocer en detalle
el nombre de esos procedimientos, dónde están ubicados los órganos, porque necesitamos remitirnos a los manuales tarifarios para poder buscar esos procedimientos y poderlos facturar tal cual como el médico los hizo. Entonces, es un tema que de pronto a ustedes les parece complejo, un poco difícil de entender, pero es algo con lo que tenemos que relacionarnos día a día y necesitamos conocer. Les voy a dejar en Q10 unos manuales para que ustedes también en su tiempo, si quieren, y lo ideal sería eso, que ustedes pudieran estudiar más acerca del tema para poder comprender más significados, porque eso es como un idioma. Hay que buscar en un diccionario los términos y poder mirar qué significan para poder enriquecer como ese vocabulario que nosotros tenemos en la parte médica. Aprender términos médicos cada día, leernos una, no sé, media página porque es un diccionario muy amplio, leernos así sea media página, leer 4 términos médicos nuevos cada día para poder entender ese vocabulario médico con el que vamos a tener contacto muy permanentemente cuando estemos ya desempeñándonos en las prácticas y sobre todo en la parte laboral. ¿Quién tiene alguna duda? Hasta aquí. ¿Quién tiene dudas hasta aquí de los órganos que contienen las cavidades, de las cirugías, de los procedimientos quirúrgicos, los procedimientos incruentos, los orificios naturales, los órganos bilaterales? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Niñas, están todas muy calladas. Hola, profe, sí. Vamos bien. Sí, porque Concentradas, profe. están muy calladas hoy, o sea, hoy me tienen como asombrada de lo calladas que están. Concentradas. Profe, más cosas, porque es que el tema es más complicado. El tema es más complicado, eso es verdad. Pero entonces, ahorita cuando estén pasando toda esa información al cuaderno para que analicen, si tienen alguna duda me escriben, me preguntan entonces en la próxima clase de mañana, porque ya este tema de terminología médica queda hasta aquí. Ya lo ideal sería que ustedes continuaran estudiando el tema con los documentos que yo les voy a dejar para poder profundizar. Mientras mejor manejen este tema, les va a ir mucho mejor en las labores administrativas que ustedes desempeñen, porque van a poder entender qué es lo que los médicos le están haciendo, cuáles son los tratamientos que los médicos le están haciendo a los pacientes y cómo van a pedir correctamente una autorización de servicios o cómo van a facturar correctamente esa cirugía. ¿Qué pasa en muchas ocasiones? A los médicos a veces se les olvida codificar lo que hacen. Y si el médico no codifica, y si el facturador no se da cuenta, no sabe interpretar esa descripción quirúrgica, ese procedimiento lo va a perder el hospital. ¿Por qué? Porque no se va a poder facturar. Entonces, lo ideal es que el facturador sea un filtro de tema administrativo para que esos procedimientos que están realizando en el hospital, el 100% de ellos sean facturados. ¿Por qué? Porque de esos recursos financieros depende la supervivencia de la institución, el pago a todas las personas que trabajan allí, a los médicos, a los administrativos, a todas las personas que laboran en esa institución, a los proveedores de qué, los medicamentos, al laboratorio que les procesa los exámenes de sangre y de todo tipo, al proveedor que les hace las ayudas diagnósticas, los rayos X, las ecografías. Entonces, una institución debe velar porque el 100% de todas sus actividades sean facturadas. Y si tiene un buen facturador, eso les va a ayudar para que todos los procedimientos que hagan los médicos se facturen en un 100%. Vamos a ver las vías de acceso. Ya sabemos que una vía de acceso es esa parte del cuerpo por la cual el médico ingresa para hacer un procedimiento quirúrgico o un procedimiento incruento.
Pero en este caso, estas vías de acceso son vías de abordaje para procedimientos cruentos, para cirugía. Son ¿qué? Incisiones quirúrgicas que se realizan sobre las cavidades para abordar órganos internos. Siempre estos tipos de incisiones se van a hacer para abordar órganos internos y van a ser para cirugía. ¿Cuáles son? Craniotomía. ¿Cuál es el lugar que se va a abordar para ingresar a los órganos internos? La cavidad craneal. En la toracotomía, ¿cuál es el lugar que se aborda? Donde se hace la incisión quirúrgica es en la cavidad torácica. En la laparotomía, la incisión se realiza en la cavidad abdominal. En la artrotomía, la incisión se realiza en la cavidad articular. Y en la lumbotomía, la incisión se realiza en la cavidad raquídea. ¿Quién me dice con sus propias palabras de qué estamos hablando en esta diapositiva? Niñas, Aro. Andrea, María del Pilar. Tan lento que no lo estoy escuchando casi nada. ¿Quién me está escuchando? ¿Quién me acabó de escuchar lo que les expliqué? De las vías de acceso. Yo. ¿Quién me dice con sus propias palabras qué quiere decir lo que está explicando esta diapositiva? ¿Qué son las vías de acceso? Son cavidades para una cirugía.